Bueno, os damos la bienvenida a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos en este seminario donde vamos a hablar sobre las claves para potenciar la inteligencia de nuestros hijos e hijas con Isabel Rojas Estapé, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, Isabel, por estar Muchas aquí. gracias, Bienvenida. Rocío. Y gracias también por tu flexibilidad en cuanto a la adaptación, que esto en principio lo íbamos a haber hecho presencial, ahora lo estamos haciendo en formato digital, así que te lo agradecemos enormemente. Agradecer también a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, que es quien, gracias a la subvención del 0,7% IRPF, podemos hacer hoy este webinar y estar aquí con vosotros. Así que muchas gracias. Y agradecer también a todo el equipo de la FAD, que no se ve hoy aquí, que solo se me está viendo a mí, pero que también han estado ahí para que todo esto saliera lo mejor posible. Así que muchas gracias. Sin más, paso a presentar a Isabel. Bueno, no me he presentado, yo soy Rocío Paños, trabajo en la FAD desde hace ya 12 años, en el equipo de actuaciones con familias, más concretamente. Y paso a presentar a nuestra ponente de hoy, Isabel Rojas Estapé. Ella es psicóloga y periodista, trabaja actualmente en el Instituto de Investigaciones Psiquiátricas Española, donde ve a pacientes con problemas psicológicos y psiquiátricos. Es cofundadora también de Ilusio, una consultora de gestión de las emociones enfocada al ámbito profesional. Es autora también de un capítulo del libro 5 consejos para potenciar la inteligencia. También imparte cursos y seminarios sobre la voluntad, la constancia y la motivación. Es especialista en temas de pornografía y actualmente está haciendo su tesis doctoral sobre la felicidad. En el ámbito personal, Isabel está casada y es madre de familia. Pues cuando quieras, Isabel, bienvenida de nuevo y Muchísimas muchas gracias. gracias. Pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias a toda la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que yo desde hace ya muchos años os sigo y hacéis una labor impresionante. O sea que es para mí todo un placer, un honor estar aquí, aunque sea detrás de la pantalla después de todos los líos de si presencial o no presencial. O sea que muchísimas gracias, Rocío. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia. El cerebro, hay que saber que es el gran desconocido del ser humano. Es el órgano, es la parte del cuerpo más desconocida que existe a día de hoy. Se dice que bueno, el ser humano utiliza solo un 5% de su capacidad intelectual o de sus neuronas, aunque se ha ido descubriendo a lo largo de los últimos años que esto no es del todo cierto. Que sí es verdad que nacemos con una cantidad de neuronas, que todas estas van evolucionando para bien o para mal, dependiendo de lo que vayamos haciendo, y por tanto vamos adquiriendo una serie de inteligencias, que nos vienen algunas y otras hay que trabajarlas. Decía Jean Piaget, no podemos tratar al bebé como si fuese el cerebro de un adulto, porque un bebé cuando nace tiene el cerebro como si fuese una tabla rasa. Entonces hay que saber que el cerebro, a medida que se va trabajando, va evolucionando y, por tanto, se van creando o se van madurando una serie de inteligencias. Pero antes de entrar en todo esto, pensemos, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia durante muchos años se ha considerado que era el coeficiente intelectual, el conocido como CI. Si se tenía más de 90, pues estaba dentro de un nivel medio. Si era superior a 120, pues estábamos hablando de una persona pues bueno, pues que era ciertamente superdotada o con rasgos de una inteligencia muy alta y, bueno, pues con unos límites también por debajo si era menor de 50. Sin embargo, se ha visto que a día de hoy hay gente muy inteligente o con un CI muy alto que, sin embargo, no tiene éxito o no es feliz en la vida. Entonces, hay que saber que la inteligencia es un compendio de lo que yo sé y lo que yo saco, de lo que a mí me gusta y cómo yo lo llevo a la vida real. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es saber sacar el mayor provecho a mi vida con lo que yo tengo y lo que yo soy. Y no es un CI ni un cociente intelectual. Por eso hay que saber que si nosotros trabajamos la inteligencia, uno puede llegar a tener más éxito o puede llegar a, en un futuro, tener más inteligencias de las que en un principio se consideraba. Pero hagamos primero una visión o hagamos retrospectiva y vayamos para atrás. ¿Qué era antes la inteligencia y qué es ahora?
Como os decía, antiguamente se conocía o se sabía que la inteligencia pues era simplemente el cociente intelectual y se ponía el famoso CI, y este CI surgía porque hacías una serie de test y te ponían un numerito y entonces pues si tenías más de 90 pues estabas normal, si tenías más de 120 pues tenías un coeficiente intelectual superior, si tenías menos de 70 pues estabas ahí. Entonces, durante mucho tiempo se consideraba que esto era lo que sentenciaba si una persona era o no era inteligente. ¿Qué ocurre? Que ahora hemos pasado a una cosa completamente distinta y es que la gente tiende a pensar, para ser inteligente tengo que saber de todo. Antes se pasaba de sé poco de algo, pero mucho, 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 y ahora es sé muy poco, pero de todo. Entonces, como todo en esta vida, tiene que haber un término medio, porque lo que no puede ser es que yo sepa mucho de algo y el resto no sepa nada, y viceversa, que sepa un poquito de todo, pero no especialmente de nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ir viendo que hay distintos tipos de inteligencia y que dependiendo de cuál tenga o cuál no tenga, me favorece un aspecto u otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a día de hoy estamos constantemente pendientes de, oye, tengo que saber esto y tengo que saber más y tengo que conseguir saber esto y tengo que saber lo otro, al final vivimos en estados de inflamación, inflamamos, que le llamamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la inflamación nos produce el estar siempre en estado de alerta, estar hiperactivados, y esto hace que suba el cortisol, que es la hormona de la ansiedad. Yo ahora no voy a hablar del cortisol, tengo una hermana, Marian Rojas, que ha escrito un libro buenísimo sobre este tema, que se lo recomiendo a todo el mundo, en donde explica pues, todo el tema de cortisol y todo lo que vemos en consulta sobre este tema. Pero sí es verdad que si nosotros estamos constantemente, tengo que saber esto y tengo que saber lo otro y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, vivimos inflamados, hiperactivados, y niveles de cortisol mantenidos en el tiempo produce grandes cambios de ánimo. Y no solo eso, sino que al final uno vive intoxicado de cortisol. Entonces, insisto, no vamos a entrar en esto, pero sí que tenemos que saber que ni lo que antes se conocía por inteligencia, ni lo que ahora se está llevando a cabo de sé un poco de todo, pero de nada, pero no puedo hablar, pero soy español, entonces hablo de todo, porque hay que tener mucho cuidado. Entonces, la gran pregunta que a mí me hacen siempre en consulta y que no me cansaré de responder, ¿se nace o se hace el ser inteligente? Entonces, tenemos que saber que todo el cuerpo humano tiene cierta disposición que viene por toda la dotación genética que uno tiene, pero que a medida que se va desarrollando y va evolucionando, si se trabaja, va aumentando. Entonces, yo en mi consulta hace un par de años vi a un chico que medía 2 metros y él vino 1,98 m. Y entonces él vino a la consulta porque tenía un trauma por su altura, que si todo el mundo le miraba, que si se sentía siempre observado, que si nunca iba a encontrar una buena o una novia, etcétera, etcétera. Entonces, después de trabajar el trauma, de trabajar, bueno, pues todo el tema de la autoestima y todo lo que a él le costaba, empezamos a darnos cuenta que, o empezó a darse cuenta que eso no era malo, sino todo lo contrario, que había que saber sacarle partido. Entonces, su altura le llevó a que a día de hoy es un deportista de baloncesto profesional. Entonces, con el cerebro es lo mismo. Decía Jean Piaget, un psicólogo francés, los bebés nacen con el cerebro como si fuese una tabla rasa. Solamente el bebé tiene lo que es la zona de la amígdala creada desde el útero materno, que es lo de la percepción. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que el bebé se va desarrollando y va evolucionando y se le va enseñando, va adquiriendo esas especies como de ramificaciones que tiene el cerebro que se llaman circunvoluciones. Luego os hablaré de ello un poquito más detenidamente, pero ¿qué ocurre? Que tenemos parte de la dotación genética que tiene que ser trabajada y que hay que sacarle el mayor potencial posible. ¿Qué ocurre? Que para sacarle el potencial tenemos que llevar a cabo 4 cosas que yo veo fundamentales. En la consulta, siempre que me viene un paciente, me viene y me dice, mira Isabel, es que yo quiero mejorar en esto. O Isabel, yo tengo ansiedad y quiero que me enseñes a saber manejar la ansiedad. Y entonces, uno de los trabajos que yo hago y que es fundamental que todos nosotros hagáis e incluso que enseñéis a hacer a vuestros hijos, a vuestros nietos es, lo primero, tengo que conocerme. Y la persona que no se conoce va dando palos de ciego. Lo segundo es comprenderme. Entonces, si yo no me conozco, yo no me puedo comprender. Y en el momento que yo me comprendo, hay muchísimo alivio. Yo en la consulta digo una frase que es comprender es aliviar. En el momento que tú dices, vale, entiendo esto, entonces ya puedes seguir al siguiente paso, que es me acepto. Y yo tengo que aceptar que tengo un fondo sensible. Yo tengo que aceptar que le doy muchas vueltas a todo. Yo tengo que aceptar que en inteligencia práctica pues voy un poco floja para finalmente superarme. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy lo único que queremos es, Isabel, quiero hacer esto.
Es ir directamente al cuarto punto, superarme. Entonces, conocerme, comprenderme, aceptarme para luego superarme. Entonces, si nosotros nacemos con una tabla rasa, como se dice, sí que tenemos que saber que tenemos lo que se llama a día de hoy la lateralidad hemisférica. Esto significa que nuestro cerebro está dividido, por un lado, por lóbulos, pero por hemisferios. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, el hemisferio derecho, que es la parte del cerebro que se encarga sobre todo del pensamiento pues, más intuitivo, más creativo, más de imaginación, y el cerebro izquierdo, que es el analítico, el racional, el científico, el que va, bueno, pues mucho a la razón. Entonces, ¿qué ocurre? Que los hombres, por ejemplo, aquí hago una pequeña coletilla, los hombres tienen mucho más desarrollado todo el lado izquierdo del cerebro, y de hecho ellos pueden pensar en una cosa, pero piensan muy bien en esa cosa. Mientras que las mujeres tenemos muchísimas más conexiones neuronales entre ambos lóbulos, entre ambos hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre, teniendo más desarrollado la zona izquierda del cerebro, normalmente es mucho más rápido, porque va al punto. Sin embargo, las mujeres podemos interrelacionar muchas más cosas. No, tampoco quiero entrar mucho en las diferencias de los hombres y las mujeres en este sentido, pero tenemos que saberlo también para nuestros hijos. Porque igual que una niña te puede unir que si la flor es verde, porque además el campo es verde, igual que el césped es verde, y te puede montar todo un mundo natural, el niño se fija en que la flor es de esta forma. Entonces, eso es muy bueno para que aprendamos a focalizar, pero al mismo tiempo hay que saber que esto hace que las mujeres tengan un fondo disperso y al mismo tiempo esto hace que los hombres pues tengan un fondo, como digo yo, pues que les cueste más expresar emociones. Y esto hay que saberlo porque luego produce, bueno, pues toda una serie de males entendidos o de no comprensión entre ambas partes que, bueno, a veces suele importunar un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos estos hemisferios por un lado y por el otro tenemos que saber que el cerebro va madurando, os lo digo así para que os quedéis con ello, de atrás hacia adelante. Es decir, nosotros cuando estamos en el útero materno, nuestra zona del cerebro que más se va a desarrollar es la zona de la amígdala, que es la zona de la percepción, de las emociones. Pero después de la amígdala, lo segundo que antes evoluciona es toda la zona de la visión. De hecho, los bebés a partir de las 2-3 semanas ya empiezan a enfocar. Entonces, ¿qué es? Visión, percepción, sensación, movimiento, y de hecho los niños con 6-7 años pues siguen siendo un poco más torpones y se caen y bueno, pues les cuesta un poco más medir distancias, quizás son un poquito más arrítmicos. Entonces, porque va evolucionando y va desarrollándose a medida que va pasando el tiempo. Y termina o tiene su auge, digamos, a partir de los 12, 13, 14 años, dependiendo si son niñas o niños, que es el lóbulo frontal, que es lo último que se termina lo último que termina por madurar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que saber que si a los 12 años el lóbulo frontal es lo último que madura, que es lo de la atención, es la zona de la atención, la retención y parte de la captación y sobre todo control de nuestro comportamiento, si nosotros esta zona no hacemos que se desarrolle correctamente, al final perdemos todas estas capacidades de atención, retención y control de los impulsos. Entonces, importantísimo que vayamos sabiendo las fases por las que va pasando nuestro hijo. Ya os digo, normalmente visión 2-3 semanas de vida del bebé, la percepción o digamos todo el mundo de las sensaciones con la amígdala también desde muy pronto, estamos hablando 2-3 primeros meses de vida, luego las sensaciones a partir del año, movimiento a partir de que se ponga pues, un poco a moverse y a andar y demás, y todo esto siempre sabiendo que se va sentando digamos, en toda la zona de la memoria, que os lo pongo aquí para que veáis como que tiene a modo de asentamiento en la memoria. Entonces, os voy a contar, no quiero tampoco aburriros mucho, pero para que sepáis un poco a día de hoy cuáles son las teorías, un poco las corrientes que se están llevando a cabo. La primera es que dice que la inteligencia se desarrolla en 3 zonas y es una teoría que está muy focalizada en la zona del cerebro y entonces
aquí os lo pongo, que pues tiene toda una parte de la corteza, la neocorteza, que es todo el tema cognitivo, el afectivo, que es toda la zona límbica, y el social, que es el sistema reptiliano. ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado que hay gente que puede tener mucha actividad mental, o que si le han hecho una resonancia magnética y que puede tener muchas conexiones interneuronales, pero no por eso es más inteligente. Entonces, sí es verdad que esta teoría, bueno, pues ha perdido muchísimo peso, pero hay que saberlo, porque ha sido una de las teorías que ha dado mayor base a que el ser humano pues simplemente se dirigía o se rige por estos tres circuitos. La segunda teoría más importante, o la que está más extendida a día de hoy, es la teoría de la inteligencia de Hogwarts. Aquí os he puesto, bueno, pues una pequeña diapositiva para que veáis que, bueno, él diferenciaba la inteligencia entre 9 subapartados. Es bastante completa y sí es verdad que a día de hoy pues ayuda mucho, porque pues lo va dividiendo, diferenciando, pues la matemática, que es la lógica, un poco la que todos podemos entender, luego la intrapersonal, es decir, hacia uno mismo, luego pues, bueno, la naturalista, que es pues con el entorno, cómo me relaciono yo con mi alrededor, con el mundo que tengo, luego la espacial, bueno, pues aquí os lo pongo, la musical, la verbal, todo el tema corporal, de cómo me muevo, de cómo me siento cómodo yo al hacer un deporte, y luego la interpersonal. ¿Qué ocurre? Que Howard se olvidó, entre comillas, 4 inteligencias que a mi gusto son la clave a día de hoy. Y estas sí que están recogidas en lo que se conoce por la inteligencia múltiple. El doctor Rojas ha hablado mucho y las ha desarrollado mucho, y no os quiero tampoco cansar, pero las voy a ir enumerando poquito a poco para que vosotros sepáis cuáles son y que vayáis un poco pensando, pues, ¿qué inteligencia tengo? ¿Esta la tengo más o esta la tengo que fortalecer más o esta la tengo que fortalecer menos? Entonces, la primera inteligencia, que es la que todos conocemos por antonomasia, es la inteligencia teórica. Y esta es pues, la capacidad para tener conceptos, ideas, retener, memorizar, saber de algo. Esto es lo que durante mucho tiempo, como os he dicho anteriormente, era lo que se entendía por la inteligencia. Os he puesto aquí a Newton, pero bueno, yo de broma siempre digo que son las personas del polinomio, que están ahí al matiz, a la cosa, al estudio. Entonces, son muy buenas porque te sacan una gran cantidad de materia y porque saben mucho, pero sí es verdad que los que tienen mucha inteligencia teórica no tienen tanta inteligencia práctica. Y en esto las madres, sí es verdad que en general podemos decir que lo tenemos bastante más desarrollado que todos los hombres. Porque, ¿qué es la inteligencia práctica? Saber sacar el mayor partido a los recursos que tengo y hacer pues, lo mínimo posible y lo mejor posible con pues, el menos esfuerzo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de estas inteligencias pues, están la una enfrentada a la otra. El práctico pues, es menos teórico, igual que el teórico es menos práctico. Pero también podemos decir, por ejemplo, que tenemos la inteligencia analítica. Y esta es la capacidad que tiene el ser humano para analizar un tema, para focalizarse en un tema. Entonces, el analítico te puede desglosar, te sabe razonar. Aquí os lo pongo, aplicar el razonamiento lógico. Se parece mucho al teórico, pero como os digo, el teórico tiene una sobreabundancia de información que en muchas ocasiones pues, no es necesaria. ¿Qué ocurre? Que luego está la inteligencia sintética y el que sintetiza es aquel que de mucha información puede sacar cosas muy concretas. Yo en mi consulta siempre tengo, desde hace ya unos años, becarios pues, que vienen a aprender y demás, y me estaba acordando, bueno, pues cuando hablo siempre de esta inteligencia, pues me acuerdo de estas cosas porque tenía una de las becarias que estaba conmigo, pasó a ver un nuevo paciente, y bueno, pues empezó a hablar pues, de su vida, de su familia, de su mujer, de sus hijos, el trabajo, las heridas del pasado, los fantasmas, miedos, bueno, pues un poco todo. Y entonces, bueno, pues cuando terminó la consulta o cuando terminó esa primera parte de la consulta, me dice la becaria, me contestó, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Entonces, la inteligencia sintética es de todo lo que yo tengo, el saber ir al grano, el saber especificar y de ahí ya, bueno, pues ir profundizando. Luego tenemos la inteligencia discursiva y aquí esta inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para poner en boca ideas que uno tiene y bueno, pues cada vez está más extendida esta inteligencia, sobre todo entre los políticos, porque a día de hoy, bueno, si quieres tener, bueno, pues una cierta imagen de cara para afuera o si quieres que te conozcan, esta inteligencia tiene que estar muy desarrollada. Además, tenemos la inteligencia matemática.
he puesto a Einstein por antonomasia porque es el matemático de la historia del mundo, digamos. Pero igual que Einstein se supo que era inteligentísimo, tenía, por ejemplo, muy poca inteligencia práctica. De ahí la importancia de tener todo este tipo de inteligencias o todas estas inteligencias en mayor o menor medida, porque, entre comillas, no me vale ser un grandísimo matemático si luego pues, uno no es más práctico o si uno no tiene la capacidad bueno, pues de sintetizar o si uno no lo sabe exponer al resto. Entonces, es importante saber que el matemático suele estar siempre o bastante unido al analítico, va mucho al detalle, va mucho al punto. Son inteligencias que suelen casar muy bien. Luego tenemos lo que se llama la inteligencia fenicia. Los fenicios fueron un pueblo de comerciantes que estuvieron en toda la zona del Mediterráneo y que bueno, pues supieron hacer una gran riqueza con todos los comercios que hacían. Aquí os he puesto a Mancio Ortega, pero bueno, la inteligencia es aquella capacidad que tiene el ser humano para ver el nicho de mercado. Yo tengo un paciente, tuve un paciente hace unos años que ahora ha vuelto a consulta que me decía de mucha gracia, no, pues compré esto a 100 y lo he vendido a 3.000. Pues la capacidad de ir más allá, de ver qué puede ser mejor, qué nos puede ayudar o qué va a ser mejor, es decir, ver todo tema de negocios. Luego tenemos la inteligencia musical y esta inteligencia durante muchos años ha sido considerada la inteligencia más completa. De hecho, se decía que, pues que había gente que es que nacía con una cabeza musical. Mozart, que ha sido un gran compositor, o el gran compositor por antonomasia, él podía escuchar el ritmo, la melodía y la canción y la letra todo al mismo tiempo. Bueno, es una inteligencia muy compleja y muy completa al mismo tiempo. A día de hoy sí es verdad que, pues se le da menos importancia, pero hay que saber que es igual de fundamental para nuestra vida. Y ahora voy a pasar a las 4 inteligencias que os contaba antes, que Howard no desarrolló y que para mi gusto son la clave para poder potenciar y sentirse cómodo en el resto de las inteligencias. La primera de ellas es la inteligencia social. Y esta ya viene estando en boca de todo el mundo desde hace muchos años, porque es la capacidad para saberme mover en entornos sociales. Entonces, yo en la consulta, en los últimos 4 o 5 años, estoy dando muchísimos seminarios sobre inteligencia social, porque como el ser humano, o sobre todo los jóvenes, cada vez conectan más con una pantalla que con las personas, cada vez cuesta más el relacionarse. Entonces, nosotros hemos hecho en la consulta pues un grupo de cómo aprender a ligar, hemos hecho otro grupo de cómo aprender a manejarme en situaciones sociales, cómo puedo hablar con pues gente de mi mismo sexo, pues las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Entonces, sí es verdad que es una inteligencia que durante un tiempo se ha cerrado mucho al ámbito profesional, pero que se está viendo que cada vez más se necesita en el ámbito de los amigos, de la gente, pues del tú a tú, digamos, de la gente más cercana a nosotros, que no tenga por qué ser solo por hacer networking, digamos. Entonces, es una inteligencia que es fundamental y que va muy de la mano con la inteligencia emocional, que es la segunda que os quería hablar de gran importancia. El padre de la inteligencia emocional fue Goleman, yo creo que todos pues habéis oído hablar de él, tiene unos libros muy buenos y creo que a día de hoy pues todo el mundo tendría un poco que leer sobre inteligencia emocional porque es la clave para a día de hoy estar bien, estar adaptado a los lugares, encontrarse bien, pues saber gestionar. La inteligencia emocional es saber gestionar corazón y cabeza, razón y emoción, querer y deber. Entonces, pues de esta mezcla, de unir estas dos, hacen personas, pues que se encuentren, digamos, muy a gusto en cualquier situación social. ¿Qué ocurre? Que los hombres, y volvemos al principio, como os he dicho antes, los hombres les cuesta mucho el mundo de las emociones. Entonces, cuando ellos tienen un problema tienden a aislarse. Me aíslo y no hablo del problema. De hecho, un hombre cuando tiene un problema lo piensa, lo rumia, lo medita, pero no lo habla, mientras que las mujeres lo hablamos, y ya luego, pues ya se solucionará, mientras que el hombre es muchísimo más ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta inteligencia, por un lado, los hombres lo tienen que trabajar a nivel emocional. No sé si habéis oído hablar, pero hay un tipo de persona que se llama los alexitímicos. A, partícula negativa, lexos, expresión, lenguaje, y timia, emociones. Alexitímico es, sobre todo, hombres que les cuesta mucho expresar emociones.
Entonces, que no saben decir un te quiero, o estoy triste, o me da miedo, o tengo vergüenza, es decir, sacar su corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos creando a día de hoy una serie de hombres o de personas que tienen cero empatía, y la empatía es lo que me hace conectar con el otro. Yo cada vez más digo que tenemos una sociedad de psicópatas, pero no el psicópata entendido por el que comete barbaridades y descuartiza, no, sino de personas que es deber, tengo que hacer y tengo que corregir, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tal, todo sin emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento dado que se rompen, que por una pequeña cosa se rompen porque cada vez hay menos resiliencia. La resiliencia viene del término físico de los metales que se pueden doblar sin romperse. Cada vez hay menos resiliencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez pues, hay más parejas rotas, hay más problemas en el ámbito profesional o en el ámbito de los amigos. Entonces, aprender a expresar emociones. Y en el ámbito o en el sector de las mujeres, o en gran mayoría del sector de las mujeres, saber poner más cabeza. Porque hay muchas veces que nosotros tendemos, bueno, pues a ese mundo emocional, a ser más sensibles, a que todo nos afecte un poco más. Entonces, ahí tenemos que aprender muy bien a saber gestionar. Y me pongo en el lugar del otro. ¿Y por qué el otro ha hecho esto? ¿Y por qué el otro tiene esta emoción? No me quedo en el qué, sino ¿por qué me dice esto? ¿Qué me está diciendo con esto que se ha puesto de esta forma o de esta otra forma? Entonces, saber que la inteligencia emocional, podríamos estar hablando mucho tiempo de ella, pero no es el momento, hay que trabajarla desde muy pequeños. Entonces, a nuestros hijos, preguntarles, pero fulanito, ¿por qué lloras? No, porque estoy triste, pero ¿y por qué estás triste? Entonces, que a partir de ahí, en vez de decir, no hay que estar triste, no, venga, no llores, o dar por supuesto de por qué llora, preguntárselo, y que así los niños vayan teniendo cierto manejo del mundo emocional. La tercera inteligencia importantísima de la que os quiero hablar es la inteligencia para la vida. Esto también daría casi para una hora entera, pero no os quiero dar solamente una serie de pinceladas para que las tengáis en cuenta. La inteligencia para la vida es saber manejar estas 4 cosas que os pongo aquí, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y entonces, el amor, la primera, el amor a otra persona. Y entonces, la elección afectiva a día de hoy es la clave. Si uno acierta en la elección afectiva, como digo yo, tiene el 90% hecho. Entonces, saber que el amor se trabaja y saber que el amor se cuida y saber que el amor pues, requiere de esfuerzo. Amor a otra persona, amor a uno mismo, la famosa autoestima, luego hablaremos un poquito de ella. Y tenemos que aprender a querernos, y os decía, conocerme, comprenderme y aceptarme. Entonces, en este aceptarme es parte de mi autoestima. Amor a otra persona, amor a uno mismo, amor a mi familia. La familia es el primer vínculo que nosotros tenemos. Si no puede haber amor porque vengo de una familia pues, más rota o de una familia más desestructurada, aceptar que vengo de esa familia y aceptar que ha habido ese tipo de amor que uno no lo hubiese hecho así. Y por último, amor a algo superior. Entonces, me vale que sea algo intangible, que sea la democracia, que sea a Dios, que sea a la libertad, pero tener siempre una visión trascendental de la vida. Trabajo. Algo que me guste, trabajar en algo que me guste y al mismo tiempo que ese trabajo me reporte una remuneración económica. Entonces, si consigo esas 2 cosas, entonces tengo asegurado un éxito profesional. Cultura, y aquí es importante saber que el ser humano tiene que leer, el ser humano tiene que viajar, tiene que empaparse de la cultura. Yo siempre digo, saber todo sobre algo y que se sepa todo de un tema. Oye, es que yo soy la persona que más sé sobre ballenas. Yo tuve un paciente en la consulta que bueno, pues ahora le estoy recordando que él vivía en Zamora y era de las personas que más sabía sobre ballenas, sobre estos animales en España. Entonces, bueno, pues me sorprendió porque pensé, bueno, pues mira, de Zamora que sale este experto. Entonces, saber algo sobre todo y luego un poquito sobre todo. Y ese poquito, el decir, bueno, pues voy a ver qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que más interesa, qué es lo que menos, pero tener ese gusto y esa curiosidad, porque eso es clave para la vida. Y luego, por último, la amistad. La amistad se divide en 2, y yo siempre digo que hay que tener 4, 5, 6, 7 íntimos y unos 50 conocidos.
Y estos 7 íntimos hay que cuidarlos y hay que trabajarlos. Yo estos días de confinamiento he pasado consulta vía telefónica y el otro día me decía una paciente, me dice, es que bueno, ahora con este confinamiento he descubierto, bueno, había descubierto a sus hijos, cosa que me hizo mucha gracia, pero me dice, he descubierto que ya no hablaba por teléfono y he vuelto a cogerle el gusto a hablar por teléfono, a interesarme por mis amigos, a estar con ellos. Entonces, bueno, pues saber que los amigos se trabajan y que los amigos son fundamentales. De hecho, la Universidad de Pensilvania desde el 2013 está llevando a cabo unas investigaciones sobre una hormona que se llama la oxitocina. Y esta hormona es la encargada del vínculo. Entonces, esta hormona, unido con la serotonina, eleva nuestro tono anímico, por decirlo de alguna forma. Entonces, nunca antes se había descubierto que hay una hormona que crece y que nos hace estar mejor en el momento que nosotros entablamos relaciones buenas, relaciones que nos gustan, relaciones que nos aportan. Entonces, de ahí que es fundamental que nosotros nos relacionemos y trabajemos mucho la amistad. Y por último, la inteligencia auxiliar. Esta inteligencia es la llave del resto de las inteligencias. Quien tiene esta inteligencia eleva el resto de las inteligencias. Entonces, la inteligencia auxiliar consta también de 4 cosas. El orden, la constancia, la motivación y la voluntad. Daros pequeñas pinceladas un poco para que vosotros sepáis cómo podemos trabajarlas. Entonces, el primero es el orden. Hay un orden estático y un orden dinámico. El orden estático es el orden en mis cosas. Pues tener mi ropa ordenada, mis libros ordenados, la habitación, el salón. Es decir, que las cosas estén en su sitio. Hay que tener cuidado porque, como todo en esta vida, los extremos son malos. Yo cada vez veo más personas con un TOC, con un trastorno obsesivo-compulsivo, con un trastorno obsesivo de el orden tiene que estar todo así y así y así. Entonces, hay que saber que el orden tiene que estar a mi disposición, no yo a disposición del orden, porque si no entramos en una especie de dinámica, de bucle, en donde lo único que conseguimos es vivir estresados, vivir agobiados, pico de cortisol, tiene que estar todo en su sitio. O quiero que estas cosas estén así porque esto tiene que ser así, o esto tiene que estar así. Mucho cuidado con las rigideces y las cosas ya establecidas. Entonces, el orden estático en mis cosas y el orden dinámico. Y este orden es un orden en mi horario, un orden en las ideas que yo pueda tener, un orden en mi día a día. Ayer hablaba con una chica que estábamos en sesión de consulta y hemos hecho pues todo un planning de estudio, va a tener ahora los exámenes, entonces a ella el tema del ordenador no se le da bien o no se siente cómoda, entonces bueno, y entonces pues a largo plazo decir, venga, pues sacarme todo el curso, a corto plazo, asignatura por asignatura. Y esto va muy unido a la constancia. Entonces, yo siempre digo que la constancia es difícil lograrla, porque el ser humano tiene una cosita que se llama el bicho verde, que nos autoboicoteamos constantemente. Entonces, tenemos esa vocecilla interior que siempre nos tira para abajo. Entonces, yo hay una frase de Van Gogh que me gusta mucho que dice, cuando esa voz que tienes dentro te dice, no pintes, es en ese momento donde más que nunca tienes que pintar. Y en el momento que estés pintando, se acallará esa voz. Entonces, que tu voz interior sirva para apoyarte y no para hundirte, que no te autoboicotees. Y en la constancia juega un papel fundamental porque uno hace que, por un lado tenga propósitos, digamos, a corto plazo y luego a largo plazo. Pero decir, poquito a poco, todos los días, porque de que se hagan muchos pocos todos los días, se consigue algo muy grande. Lo tercero, la motivación. Y aquí os he puesto 4 tipos de motivaciones, pero bueno, que hay muchas más. ¿Qué no hace una mujer a día de hoy por estar delgada? La motivación física. ¿Qué no hace una persona por conocerse a sí misma? La motivación psicológica. La profesional, ya os digo, pues gente que quiere promocionar, el que quiere ascender, el que quiere subir, bueno, pues el decir, venga, pues se puede. Y luego la motivación espiritual. Bueno, pues conocer lo que os decía, la vida trascendente, darle un 3G, digamos, o un 3D a nuestra vida. Y todo ello nos va a llevar para lo que a mí es lo más importante y es la voluntad. Y la voluntad es la joya de la corona de la conducta. Yo de broma digo que prefiero gente tonta con voluntad que listísimos sin voluntad.
Porque el que tiene voluntad es como seguro que lo habéis escuchado, la historia de la liebre y la tortuga, que tienen que llegar a una meta los dos, la liebre corre, corre, corre y como ve que lleva, bueno, pues mucho adelante se pone a dormir la siesta, pierde el tiempo, pierde no sé cuántos y cuando se despierta de la siesta ve que la tortuga ya ha pasado la meta, porque está poco a poco, todos los días. Entonces, la voluntad, clave, hacer ejercicios, tablas de ejercicios de la voluntad. Yo en mi consulta no hay chico joven, chica joven que venga, y no tan joven, desde, usted os diría, 7, 8, 10 años, trabajar la voluntad todos los días. Yo ahora mismo, mi hija pequeña, dejo el babero en su sitio y tiene 18 meses, entonces, bueno, pues lo dejo hasta el final y lo dejo bien y lo dejo todos los días. Entonces, estas pequeñas cosas hay que irlas trabajando. Decía, probablemente alguno de vosotros haya visto la conferencia del antiguo, uno de los componentes de los SEALs americano, que se llamaba McRaven, que hizo un discurso de clausura de la universidad en donde decía: es importante que hagamos bien todas las mañanas la cama. De hecho, se ha hecho mundialmente famoso por el discurso de hacer bien la cama. ¿Por qué importa tanto hacer bien la cama? Porque nos levantamos y hacemos un pequeño acto de esfuerzo que por la noche nos va a remitir mucho, porque si el día ha ido mal, por lo menos por esa noche tenemos mucho, o sea, tenemos que agradecer porque hemos hecho la cama, entonces por lo menos terminamos ese día habiendo hecho algo bueno. Si el día ha ido bien, por razón de más para terminar satisfactoriamente el día. Entonces, pequeñas cosas que todos los días vayamos haciendo. Entonces, todas estas inteligencias, como os he dicho, se elevan gracias a la inteligencia auxiliar, que esta es la que ayuda a todas por antonomasia y la que potencia a todas hasta el infinito. ¿Qué ocurre? Que también hay cosas que hacen que nuestras inteligencias vayan hacia abajo. Y como digo yo, os quiero dar 2 avisos para navegantes. La primera es las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, también podríamos estar hablando de las nuevas tecnologías un buen rato, pero yo quiero que os quedéis con varias pinceladas y varias ideas que creo que son claves. La primera es que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Entonces, no podemos vivir ajenos a ello. Antes de todo este confinamiento yo tenía una madre que me decía: no, es que claro, es que a todos los amigos de mis hijos por la comunión o por no sé qué fiesta tal, les van a regalar un móvil, ¿qué hago? Y estamos hablando de niños de 11, 12 años. Y entonces le digo: bueno, ¿tú qué opinas? Y dice: no, es que yo a mi hijo hasta los 18 no le voy a dar móvil. Y le dije: bueno, pues mucha suerte, ojalá, pero seamos realistas, porque a día de hoy las nuevas tecnologías están para ayudarnos y están para hacernos crecer. Y tenemos que saber que nuestros hijos no son expertos en las nuevas tecnologías, se les da mejor, pero no son expertos. Por tanto, nosotros tenemos que investigar, tenemos que también curiosear, tenemos también, bueno, pues que juguetear un poco pues para saber por dónde se mueven nuestros hijos, o qué es lo que ven, o cómo lo ven, o qué es lo que se lleva, porque es fundamental. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy las nuevas tecnologías están manejando a las personas. Yo tengo mucho paciente, como os decía, que conecta mejor con una pantalla que con el resto de sus amigos. Entonces, hay que saber darle a las tecnologías el lugar que requieren, porque si no, al final terminan haciéndose con nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que en este momento histórico del coronavirus, pues es inevitable que bueno, pues todos los niños estén con los ordenadores, que estén con las tablets. Pero a mí me da mucho miedo, yo lo digo aquí, a mí me da mucho miedo qué va a pasar luego. Porque si llevan casi 8 semanas haciendo todo a través de, bueno, llevan 8 semanas y las que les quedan para volver, digamos, a la realidad, con tablets o con ordenadores o con móviles, va a ser muy complicado que luego puedan llegar a prestar atención. Entonces, como os comentaba antes, os he dicho que el lóbulo frontal es el lóbulo que se desarrolla más tarde, que es a partir de los 12, 13, 14 años. ¿Qué ocurre? Que si nosotros le damos una tablet o si le damos un dispositivo a alguno de nuestros hijos, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a hiperactivar, porque el lóbulo frontal se hiperactiva con sonido, luz y movimiento.
Entonces, hacer la prueba, si alguno tiene un hijo pequeño, le da un cascabel y atiende al sonido, o si hace aspavientos por lo que sea, pues el niño también atiende. ¿Qué ocurre? Que luz, sonido y movimiento son las 3 cosas que tiene una pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño, si está expuesto desde muy pequeño a estos 3 inputs, una de las cosas que ocurre es que deja de atender, deja de retener y, por tanto, deja de evolucionar o deja de trabajar su memoria. Entonces, por eso a día de hoy a la gente le cuesta tantísimo retener cosas. Yo tengo muchos pacientes que me vienen a la consulta y me dicen, mira, es que estoy perdiendo la memoria, tengo Alzheimer. Y le digo, no, es que no tienes... me acuerdo de una señora que vino, 50 años, y me dice, es que tengo Alzheimer. Es que yo sé que tengo Alzheimer. Y entonces, RQR, toda la primera sesión, que tengo Alzheimer, y luego vimos que no, que mucho cortisol, hormona de la ansiedad, bastantes pantallas, porque trabajaba delante del ordenador, está constantemente y tal, y además estar a 100.000 inputs hacía que no pudiese retener y que no pudiese atender a nada. Entonces, hay que saber que las pantallas sobreestimulan y esta sobreestimulación al mismo tiempo produce en el ser humano chispazos de, por un lado, adrenalina y por el otro lado, de dopamina. Es decir, son como pequeñas gratificaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que produce al final adicción. Entonces, imaginaros la bola que estamos creando en niños muy pequeños que no tienen aún la capacidad de control el control de su propia actividad, la retención y la atención. Entonces, si no encontramos luego nada gratificante en esta vida, al final lo que hacemos es que llevamos a cabo las cosas pero sin mucha motivación, con muchísimo más esfuerzo del que realmente se requeriría, y esto lleva a que al final terminemos por no hacer las cosas, no conseguirlos y profundamente infelices. Entonces, aquí os pongo una diapositiva que, bueno, en vez de poneros una resonancia magnética, que a veces cuesta un poco más verla, se ve perfectamente que si tú a un niño le pones delante un libro después de que haya estado con una tablet, le es imposible focalizar la atención. Entonces, necesitamos que haya un uso pues, más o menos adecuado y saludable de las nuevas tecnologías, porque si no, podemos tender a que todos nuestros hijos o todos los niños, o un grandísimo porcentaje, estén, por un lado, sobremedicados por el TDAH y, por el otro lado, sin memoria, sin atención y sin retención. Entonces, bueno, digamos que hay que saber gestionar esto. Entonces, como os decía, primer aviso, nuevas tecnologías, y segundo aviso, y fundamental, cuidado con la rigidez. Aquí os pongo 3 puntos que para mí son claves, que son flexibilidad, adaptabilidad y curiosidad. ¿Por qué? Porque el que es muy rígido, el que tiene establecidos unos parámetros muy rígidos, al final pierde pues, esa frescura en el estar con otras personas, en el querer saber más, pierde su capacidad de asombro. Decía Einstein, no tengo talentos especiales, pero tengo una grandísima curiosidad. Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a día de hoy. Catherine Lecuyer ha escrito un libro fantástico que lo recomiendo, que se llama Educar en el asombro. Es decir, volver a asombrarnos por las pequeñas cosas del día a día. Entonces, esto sí es verdad que requiere de cierto tiempo, pero incluso nosotros padres, nosotros más mayores, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que se nos pasan por la vida porque estamos más pendientes de lo que tengo que hacer mañana o de lo que no he hecho o de una pantalla que realmente de pues, las cosas fascinantes de la vida. Entonces, yo siempre digo que la inteligencia de un individuo no es tanto lo que sabe, sino la cantidad de incertidumbre que puede manejar. Y de esta incertidumbre, a día de hoy, casi todos los grandes despachos de abogados, las firmas de consultorías, en vez de hacer ya un test de inteligencia, lo que están haciendo es un test de adaptabilidad, por decirlo de alguna forma, de gestión de la incertidumbre. Entonces, saber hacer que nuestros hijos estén cómodos allá donde vayan y que se adapten y que sepan lo que está bien y lo que está mal, pero que, bueno, que sepan pues un poco encontrarse cómodos en cualquier situación, porque eso es lo que les va a dar, que es un punto fundamental, la autoestima. Porque de que yo sepa gestionar mi inteligencia, le saque el mayor partido y que además me encuentre cómodo, yo seré feliz. Entonces, la autoestima es, yo quiero algo, voy a conseguirlo, vamos a por ello, pensar en grande, actuar en pequeño y pensar a largo plazo. Y una vez que tengamos esto, decir, venga, la tortuga de antes, todos los días, todos los días, todos los días, poquito a poco, porque así es la única manera que voy a conseguir ser feliz. La felicidad también, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre ello, entonces, bueno, os quiero dar unas pinceladas porque creo que son importantes, pero vamos, que también es un mar sin orillas, que digo yo.
La felicidad es, bueno, pues la interpretación de la realidad que cada uno le quiera dar. Entonces, esta interpretación no es solo lo que ocurre, sino cómo me afecta lo que ocurre. Y aquí entra la inteligencia emocional, la inteligencia analítica, la inteligencia sintética, la inteligencia práctica. Por eso es tan importante que, trabajando todas las inteligencias, yo me voy a ir dando cuenta que sé gestionar muchísimo mejor tanto mi entorno, mi realidad, mis emociones, como al resto. Entonces es importante saber que, ¿cómo interpreto yo la realidad? ¿Cómo me afecta a mí la realidad de lo que ocurre? Los psicólogos, los psiquiatras, yo siempre digo que vamos al sótano de la personalidad de cada cual, y en ese sótano nosotros enseñamos a por qué una persona actúa de una forma, o qué es lo que le ha hecho actuar de esta forma, o cómo puede actuar de otra forma, o por qué no puede actuar como a esa persona le gustaría actuar. Entonces hay que darse cuenta que la interpretación es clave y fundamental. Como os decía, otro paciente ahora en el coronavirus me dice, es que esto del coronavirus me está viniendo fenomenal, porque he cocinado más que nunca, le doy masajes a mi mujer todos los días, he aprendido a gestionar a mi jefe a través de la pantalla, de las redes sociales y demás. Entonces, oye, ver el otro lado. Es un momento histórico, es un momento dramático, es un momento... Pero sí es verdad que a día de hoy es fundamental el saber gestionar y el saber interpretar bien la realidad. Y esta interpretación de la realidad depende de varios factores. El primer factor es lo que yo llamo factores del pasado. Y los factores del pasado son mi sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Aquellas cosas que yo tengo intrínsecas en mi concepción, en mi pensamiento, de todo lo que yo he vivido. Entonces, pues cómo me tienen que tratar, cómo tiene que ser la vida, lo que es la justicia, lo que es la verdad, es decir, conceptos que tenemos muy arraigados. Y de hecho el sistema de creencias para mí es de lo más complicado de cambiar. Yo cuando los pacientes ya estamos en las últimas etapas es lo que intentamos moldear o intentamos hacer cambiar un poco de perspectiva, porque lo tenemos desde que nacemos, desde el seno materno casi. Entonces, el sistema de creencias, que es todo lo que me viene del pasado. La interpretación de mi realidad, que es el momento presente. Y entonces, esta interpretación de la realidad depende sobre todo de mi estado de ánimo. Qué vulnerables somos a nuestros estados de ánimo. Por eso hay que saber mezclar el corazón y la cabeza. Entonces, el estado de ánimo depende de infinitos factores que también se pueden ir desarrollando y demás, pero os los pongo aquí. El sueño. El día que uno ha dormido bien, se come el mundo, y sin embargo el día que uno está como más cansado, más tal, le cuesta todo más, lo ve todo pues más negro. Entonces, cuidado con el sueño. Yo siempre digo que el sueño es el primer indicador de que algo va bien o va mal. Luego, pues el consumo obviamente de sustancias, o incluso le pongo aquí de bioquímica, pues cualquier tema hormonal que podamos tener. Luego las circunstancias, no tiene nada que ver que yo lleve 8 semanas sin ver a mis padres, a que esté viviendo todos los días con mis hermanos, a que yo esté solo en una casa fuera del mundanal ruido, etcétera, etcétera. Entonces, las circunstancias también son importantes, hay que valorarlas y hay que saber analizarlas. Y luego la personalidad, ¿cómo soy yo? No, pues es que mira, yo soy pues más sensible, o a mí me afecta todo más, o no, es que yo soy especialmente perfeccionista. Entonces, estas cosas afectan muchísimo al estado de ánimo. Pero lo que realmente nosotros podemos cambiar, yo no puedo cambiar dormir mejor o peor, yo no puedo cambiar el tener una u otras circunstancias, pero yo puedo cambiar mi actitud. Y de la actitud es lo que hace realmente que yo me sienta feliz. Actitud que se trabaja también con la inteligencia sintética, la inteligencia emocional, la inteligencia para la vida. Entonces, importantísimo saber que esto es lo que me va a hacer a mí que yo pueda interpretar y, por tanto, que me pueda afectar de una u otra forma la realidad. Y luego, por último, lo que yo llamo la captación de mi realidad, la captación de cosas que yo quiero. ¿Qué ocurre? Que como estamos a día de hoy todo el día encima de una pantalla, no nos damos cuenta o no sabemos lo que queremos. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sueñen, a que sueñen en grande, que quizá no sirva de nada, pero por lo menos saben que algo quieren. Porque esto es uno de los problemas que está ocurriendo, que los niños no saben lo que quieren. Entonces termino haciendo la carrera que más puertas me abre, termino haciendo algo que sé que me va a dar de comer, termino con esta persona que sé que me lo va a hacer pasar más o menos bien. Entonces, no vale por la vida ir, digamos, a rebufo. Entonces, de ahí saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito.
Entonces, si tenemos en cuenta esto, nosotros vamos a poder tener una felicidad, digamos, a largo plazo, a un nivel, digamos, pues mayor. Y de esto depende los conocimientos. Os pongo aquí la ecuación del éxito, de la vida, de la felicidad. Obviamente tiene sus matices y no depende solo de esto, pero uno, conocimiento. Y lo que os decía del conocimiento es el saber, el leer, la curiosidad, la inteligencia, más mis habilidades. Y mis habilidades es mi fuerza de voluntad, pero también pues cómo me sé mover, cómo o cuánto salgo yo de mi zona de confort. Y este punto a día de hoy es clave. De ahí la necesidad de ser flexibles, adaptarnos, encontrarnos cómodos en un entorno, etc. Y luego mi proyecto de vida, que es lo que os he dicho antes. Si uno no tiene un proyecto de vida, es esclavo de lo inmediato, es esclavo de lo del resto. Entonces, uno se encuentra de repente con 40 o 50 años que no sabe lo que quiere. Entonces, bueno, pues cuesta volver a arrancar, cuesta ver qué se quiere, cuesta ver cómo se quiere. Entonces, ahí hay que darle mucha importancia al tema de, bueno, yo tengo una cosa clara en la vida y todo multiplicado por pasión. Antes de, un día antes o 2 días antes del estado de alarma, yo estaba en mi casa y os cuento una anécdota de la pasión porque es clave y lo muestra muy bien cómo metiendo pasión cambia la vida. Y la anécdota es la siguiente: estaba yo en mi casa y de repente pues estaba trabajando y demás y oigo unos ruidos como en la entrada de mi casa, como medio pegando gritos pero medio llorando, medio tal, y miro por la rendija, por el sitio de mirar, y veo pues que hay un repartidor pues con aspavientos, medio gritando, medio llorando, medio tal. Abro la puerta, mire, ¿está usted bien? Un poco por formación profesional, pues yo me pregunto, ¿está usted bien? ¿Necesita usted algo? Y bueno, pues me cuenta que entre unas cosas y otras, que no, que bueno, pues un pequeño drama. Y resulta que pues él había enviado un dinero a su familia que vivía en un país latinoamericano y con todo el tema del estado de alarma, el COVID y demás, pues que el dinero se había quedado en la aduana y que no podía darle ese dinero a su madre, que lo necesitaba para una operación urgente que tenía. Y entonces, bueno, pues que estaba agobiado, que no sabía qué iban a hacer, porque entonces no operaban a su madre, tenía entonces que esperar un año más para que la volviesen a operar. Bueno, toda una historia de drama. Entonces, bueno, le dije, pase usted a mi casa, siéntese, bueno, pues lo empezamos a hablar, se tranquilizó y demás. Y entonces le dije, mire, no podemos cambiar nada, es que a día de hoy no podemos cambiar nada. Lo que sí que podemos cambiar es que usted no se pase el día entero pensando pues en este horror o en la mala suerte o en qué vamos a hacer y por tanto que usted viva todo el día agobiado. Entonces, vamos a intentar que usted le meta pasión al día de hoy. Entonces, pequeños trucos. Me quito el casco cuando voy a repartir, saludo a la persona, como tiene usted el nombre en la aplicación, salude con el nombre, aproveche para tal. Y me dice, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues hace 2 o 3 semanas me llama y me dice, oye Isabel, que estoy aquí y que he ido a repartir unas hamburguesas a una casa que tiene un jardín espectacular, en una zona de Madrid que hay unas casas muy grandes y tal, y no sabes lo que me ha pasado. Le digo, pero cuéntame, fulanito. Y me dice, pues que estoy en la casa y te he dicho al señor que se tomase las hamburguesas, que no las recalentara porque si no perdían el sabor, que las patatitas las pusiese 5 minutitos al horno porque iban a mantenerse calientes, pero que no las recalentase. Y nada, le he dado unos buenos días y el nombre, pues como tú me dijiste y tal, y ya me he ido. Y cuando me estaba yendo, me ha dicho el señor, oye, ¿y tú tienes carnet de conducir? Y entonces le dijo sí, claro que sí. ¿Y te pagan bien de repartidor de esto? Y entonces él dijo, bueno, a ver, pues bien, lo que se dice bien, pues... Y dice, pues te contrato. Y entonces quedó y dijo, bueno, un momento, que tengo que llamar a mi psicóloga. Entonces le digo, pero fulanito, vamos a ver, ¿cómo le dices que tienes psicóloga? Y entonces me hizo muchísima gracia porque le digo, pero vamos a ver. Y me dice, ¿qué digo? Y le digo, pues claro que adelante. Total, que me escribió el otro día para decirme que me habían hecho un pequeño adelante y que, gracias a Dios, pues ha podido volver a enviar parte del dinero. Y todo por no ponga usted la hamburguesa, no la vuelva a calentar, las patatitas, no sé qué, cómaselo de aquí a 20 minutos. Eso es meterle pasión a la vida. Entonces, es clave que nosotros aprendamos a educar a nuestros hijos en la pasión de la vida, de la curiosidad, de las ganas por aprender, de las cosas que existen. Y eso va a hacer que potenciemos mucho la inteligencia de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Os quiero dar un par de trucos para pues, intentar sacarlo mejor o potenciar la inteligencia tanto propia como de nuestros hijos. Pero lo primero de todo es conocerme, que os decía antes. Entonces, ¿en qué soy yo bueno? Oye, pues yo soy buenísimo en temas sociales. Oye, la verdad es que yo tengo una asertividad y por tanto una inteligencia discursiva buenísima. Pues potenciarlo.
porque de que lo potenciemos mejorará nuestra autoestima. Lo segundo es hacer aquellas cosas que nos gustan, aunque no seamos especialmente buenos. Yo esta mañana he recibido un dibujo de una paciente que cuando empecé el confinamiento empezó a dibujar, me dijo, mira, dibujo fatal, pero me gusta el dibujo y bueno, pues voy a empezar o voy a darle un poquito más a la técnica. Del primer dibujo al que me ha mandado esta mañana no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, empezar haciendo esas cosas que, aunque no se nos dé especialmente bien, sí que nos gustan y nos dan fortaleza interior, nos dan cierta autoestima. Para terminar luego en aquello que no sé o que puedo mejorar. Entonces, os he puesto aquí, no me quiero extender mucho más porque creo que ya me estoy pasando de la hora. Bueno, os pongo aquí una serie de trucos, de consejos. Yo, para que tengáis un poco claro, varias cosas. La primera es, hay que tener en cuenta, uno, la edad del niño. Yo tengo muchas madres que me dicen, no, es que mi hijo tiene altas capacidades, entonces tenemos que, quiero que ella lea, o quiero que ella haga esto, creo que ella haga este tipo de matemáticas. A cada niño su tiempo, porque es fundamental que vayamos estableciendo todos los parámetros, todas las bases neuronales de los niños. Lo segundo es conocer al niño, conocerme a mí mismo, conocer. Y tengo que conocer a la persona y qué se le da bien, qué se le da mal. Lo tercero es saber qué inteligencia tiene más y qué inteligencia tiene menos. Y por tanto, como os decía, pues saber potenciar la que tiene más primero para luego potenciar aquellas que tienen menos. Luego, importantísimo, hacer una tabla de ejercicios de la voluntad. Y esto es, pues, pequeñas cosas. Me levanto todos los días a la misma hora, hago todos los días la cama, hablo todos los días con una persona distinta. Y esto es, me voy creciendo, me voy poquito a poco fortaleciendo en estas cosas. Otro truco fundamental. Yo siempre digo, hablar en positivo. No es lo mismo decirle a nuestros hijos, mira, eres un desordenado, a yo sé que tú puedes ser ordenado. Entonces, saber cambiar nuestro lenguaje, que muchas veces es muy castrador, que le digo yo. Entonces, mucho cuidado con cómo hablamos a nuestros hijos. Y en ese sentido también, darles confianza. Es decir, qué bien lo estás haciendo, qué bien que puedas hacer esto, qué bien. El otro día, en la sala de espera de la consulta, antes del confinamiento, una madre que su hijo se había puesto el abrigo y se lo había botonado mal. Y entonces a mí me pareció, bueno, pues que ya se lo había visto. Y la madre solamente, es que te lo has puesto mal, es que siempre vas como una piltrafilla, venga, botónatelo bien. Entonces decir, oye, qué bien que te lo hayas abotonado, este botón no está del todo bien, pero bueno, no pasa nada. Porque es importante darles confianza a nuestros hijos. Y por último, importante también, desarrollar los sentidos. Hemos perdido la capacidad de poder percibir con nuestros distintos sentidos. Entonces aquí, pequeños trucos que yo, bueno, pues siempre doy en consulta, en psicoterapia y que creo que suelen ayudar y que suelen venir bien. Por ejemplo, para niños de 1 año, desde 1 año o así, cosas que podemos hacer. Por ejemplo, que se fijen en algo durante un cierto tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, mi hija se distrae con una mosca, literal, y entonces puedo estar mirando a la mosca 20 minutos. Entonces, en vez de decirle, o pensar, qué horror, ya se distrae con una mosca, pero ¿cómo puede ser posible que se distraiga con una mosca? Enseñarle, oh, mira esa mosca, oye, y mira cómo vuela, y mira por dónde va. Entonces, que se fijen en cosas. Otro de los ejercicios que podemos hacer es darles 3 cosas, 3 utensilios y a ver qué hacen. No explicarles para qué sirven, pero ver cómo, bueno, pues lo manejan, qué hacen, porque al final para los niños el mundo que les rodea es totalmente nuevo. Como os decía, es todo tabla rasa, entonces tenemos que conseguir que todas las circunvoluciones se vayan creando y se vayan formando, pero descubriendo el mundo sin que sean parámetros rígidos. Entonces, bueno, pues a ver cómo puede, pues esto, manejarlos, qué hace, cómo reacciona, etcétera, etcétera. Luego, una cosa importantísima, hay que dejar que los niños se aburran. Y yo estoy cansada de decírselo a los padres, hay que hacer que nuestros hijos puedan estar un tiempo sin que tengan muchos juguetes, y de que se aburran aprenderán a no aburrirse y aprenderán a retener la atención. Y luego, pues por ejemplo, pequeños ejercicios del olfato. Oye, pues, ¿qué has olido aquí? Oye, ¿qué huele? Huele a patata, huele a no sé qué, para que vayan también adquiriendo parte del olfato. A partir de los 7 años, pues se pueden hacer 6, 7, 8 años, infinidad de ejercicios. Por ejemplo, preguntarles el por qué lloran. No, lloro porque me ha quitado este juguete. ¿Y por qué lloras porque te ha quitado ese juguete? No, porque lo quería yo. Ah, entonces lloras porque lo querías tú. Es decir, hacerles ir a más en temas emocionales y que ellos mismos sean conscientes de las emociones que tengan. Pero también temas, por ejemplo, para toda la inteligencia analítica, mapas.
estos mapas de ir uniendo números, 1, 2, 3, 4, o por ejemplo que los niños se familiaricen y que vean un mapa mundi, que sepan lo que es los océanos y el mundo, o un mapa de nosotros estamos aquí y nuestros abuelos viven aquí, o, es decir, que se vayan manejando bien los mapas. Luego, inteligencia instrumental. Yo recomendaría, por ejemplo, que escuchéis una canción y que preguntéis, ¿qué instrumento oyes? Oye, ¿esto qué es? ¿Una flauta? Oye, ¿esto es el violín? Oye, ¿y tú qué oyes? Ya cuando son incluso más mayores, ¿y qué dice la canción? Yo cada vez me doy más cuenta que los niños no atienden o no retienen de qué va una canción, entonces de que cada vez incluso también las canciones cada vez sean peores. Entonces, decir, ¿qué está diciendo la canción? Luego, por ejemplo, decirle a un niño que termine un cuento. Y, oye, pues contarles un cuento y decir, venga, fulanito, y termínalo tú. Luego, deportes. Yo soy muy fan de los deportes en grupo. Y no tiene por qué ser solamente fútbol o solamente ballet, sino que puede ser cualquier deporte. Pero que encuentre cada niño su deporte en grupo. Y esto es fundamental porque de nuestra corporalidad, de nuestra kinestesia, nos vamos a sentir mejor de autoestima o peor. Nos vamos a sentir mejor en ambientes sociales o peor. Entonces, desde muy pequeños, que se muevan, que se desarrollen, y también es verdad que el deporte da cierta disciplina, entonces ayuda mucho también a la voluntad. Entonces, que se haga deportes en grupo. Luego, para los más mayores, yo, por ejemplo, recomiendo debates en casa. No tienen que ser grandes debates, sino ¿qué opináis si tiro a la planta? Bien, ¿pero por qué? Porque no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué opináis si cambiamos esto de casa? ¿Qué opináis de lo que de China? ¿Qué opináis de que los chinos hayan no dicho la verdad? Bueno, pues dependiendo un poco de las edades, pero que se les vaya preguntando el porqué y que se vaya generando cierto debate para que ellos mismos, bueno, pues puedan tener cada vez más opiniones. Y luego darles cosas, pero no decirles para qué sirven. Esto también es una cosa muy, muy impresionante. Que le demos algún artilugio, algún utensilio a nuestros hijos y que ellos mismos decidan qué quieren hacer con ello. Y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que pueden hacer que nosotros jamás hubiésemos pensado. Aquí os pongo, bueno, pues sudokus, esto, pues que dibujen, que pinten, que piensen, o sea, necesito que eduquemos a nuestros hijos en el asombro, en que vayan más allá, en la curiosidad, que al final, como decía Einstein, es lo importante. Y no solo eso, sino que lo hagan, aunque lo hagan mal, pero que lo hagan, porque en el momento que lo hagan, las circunvoluciones cerebrales ya se van formando. Hubo un estudio, si alguno está interesada que me escriba porque es interesantísimo, de Pascual Leone, un psiquiatra, que demostró que, o sea, puso como dos grupos de gente, unos niños que tocaban el piano sin saber tocar el piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, de un lado para otro, y estuvo 5 días así, y ponía al lado de estos niños a otro niño que miraba cómo el otro estaba tocando el piano. Entonces, estuvo durante 5 días así. ¿Qué ocurrió? Que pasados los 5 días les volvió a hacer una resonancia magnética y descubrió que los niños que estaban viendo el tocar el piano de los otros niños, la zona cerebral de la música se había desarrollado más. Las circunvoluciones se habían desarrollado mucho más. ¿Qué ocurrió? Que decidió dejar a estos 10 niños, o a estos niños, los que tocaban y los que no tocaban, durante un tiempo sin tocar y sin ver que tocaban el piano. Y les hizo a los 6 meses otra resonancia magnética. Y apareció que la zona del cerebro que sí que se había desarrollado volvía a estar más lisa. Esto lo que demuestra es que tenemos que hacer que nuestros hijos por lo menos lo vean, lo experimenten, y de ahí que sea tan importante que sepan lo que quieren o que lo intenten por lo menos. Al final, como yo os decía, es saber mezclar creatividad e intuición, saber mezclar hemisferios derechos e izquierdos, corazón y cabeza, porque de eso dependerá que nosotros y que nuestros hijos sean más o menos inteligentes, que sepan gestionar más o menos la incertidumbre, que sean muy buenos en los que son. Yo aquí os pongo ya para finalizar una serie de libros que bueno, pues os recomiendo. Este de cómo potenciar la inteligencia, pues habla de todo esto que os he hablado de forma mucho más extensa, tiene además unos ejercicios que también son bastante dinámicos y creo que puede ayudar mucho en tema de las inteligencias, pero todo el resto también explican mucho el comportamiento del cerebro, la evolución del cerebro y cómo afecta que nosotros trabajemos o no nuestro cerebro, porque al final, como decía Ramón y Cajal, todos somos escultores de nuestro propio cerebro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Me he pasado del tiempecillo, pero bueno, creo que ahora podremos un poco recuperar. A ver si alguien tiene
alguna pregunta. No te preocupes. Voy a abrir para los asistentes un momentito el bloque de preguntas y respuestas, ¿vale? A partir de ahora, las preguntas que hagáis van a aparecer directamente en la pantalla o pueden aparecer. Mientras tanto, las que habéis hecho mientras son las que le voy a ir. Voy a poner esto de fondo, ya está. Vale, y mientras... Bueno, te están dando las gracias, parece que les ha gustado mucho, cosa que nos alegra enormemente. Te voy a ir preguntando un par de preguntas que han salido ya, ¿vale? Una primera de Eva que ya has contestado, pero bueno, te la vuelvo a hacer porque ya has dado algunas pinceladas. Eva nos decía cómo podemos hacer con nuestros hijos esas tablas de ejercicios para trabajar la voluntad. Ya has contestado en parte, pero si quieres decir alguna cosa más. O sea, yo creo que tablas de ejercicios se pueden hacer desde muy pequeños. Ya os decía bueno, yo por ejemplo digo a los niños desde que se ponen a andar, pues el intentar hacer, oye, pues dejo mi babero en su sitio o dejo los colores en mi estuche. Entonces, ¿cómo se pueden fomentar? Yo siempre recomiendo que la primera tabla de ejercicios sea 4 o 5 ejercicios, no más. Y estos 4 o 5 ejercicios pueden ser, por ejemplo, 2 que se le dé bastante bien al niño o a la persona y los otros 3 que le cuesten más. Porque si hago solo los 5 y los 5 son difíciles y los 5 es casi empezar la casa por el tejado, al final se nos va a desmotivar. Entonces, pues 5 cosas que sean más o menos posibles o factibles. Entonces, pues es que depende de las edades, obviamente, pero, por ejemplo, yo tengo una madre que viene a consulta y entonces me dice, Isabel, ponme tabla de ejercicios de la voluntad. Entonces, tabla de ejercicios que le he puesto a ella. No ordeno el cuarto de mi hijo. Entonces, claro, la pobre el otro día me mandaba un email que me reí porque me dice, Isabel, nunca pude imaginar que el Amazonas estuviese en mi casa, que aquello es la selva. Entonces, pero no ordeno el cuarto de mi hijo, aunque termine oliendo aquello a león. Otra de las cosas que le puse fue todos los días leo 10 Perdona un minutos. momento, Isabel, perdona que te corte, que estoy viendo que dicen que no se escucha. No sé si es algo puntual. ¿Alguien más no escucha? ¿A mí me escucháis? Si es un tema Sí, sí, yo sí escucho. Vale, no, debe ser algo puntual, perdón. Continúa, que no sabía si era algo más. Entonces, esto, pues leer todos los Gracias. días 10 minutos. O, por ejemplo, esta madre quería, por ejemplo, aprender inglés. Entonces, voy a todos los días escuchar un vídeo de 20 minutos mientras friego, limpio, ordeno, tal, en inglés. Entonces, bueno, pues estas son pequeñas, para niños pequeños, insisto, pongo mis zapatos en su sitio, pongo mis 2 peluches en el cabecero de la mesa, guardo mis bolis en no sé dónde, me limpio todos los días las manos. Pequeñas cosas, pero que hacen que se vayan, por un lado, fortaleciendo y por el otro, como digo yo, domando al potrillo que hay en todo ser humano. Entonces, no hago lo que quiero, sino lo que es bueno para mí. Entonces, bueno, pues ahí vais viendo cada una o cada uno las cosas que necesitáis o que pueden necesitar vuestros hijos. Pero ya os digo, 5 cosas, de las cuales 2 se le dé muy bien o no le cueste a la persona, para que empecemos con cierta motivación. Fenomenal, muchas gracias. Otra pregunta antes de pasar a otra que han puesto ahora. Nos preguntaba Celia, dice que le parece imposible fomentar todas estas áreas que nos estás diciendo o tipos de inteligencia. ¿Cuáles consideras más importantes? Pregunta. Totalmente, y de hecho, Celia, tienes absolutamente toda la razón. Y querer abarcarlas todas nos sube el cortisol, así que mucho cuidado. Yo lo que recomiendo, os lo ponía ahí que hemos pasado un poco rápido, es 1, saber qué inteligencias tengo. Oye, pues yo tengo mucha inteligencia discursiva, yo tengo mucha inteligencia social y tengo mucha inteligencia práctica. Entonces, de estas inteligencias, decir, bueno, pues voy a fomentar una mucho. Entonces, que me digas, pues voy a fomentar un poco más la práctica porque me viene muy bien. Y de la práctica decir, si yo soy muy práctica, soy quizá un poquito menos teórica, porque normalmente suelen estar enfrentadas. Entonces decir, venga, pues entonces me voy a proponer trabajar la teórica. Vaya por delante que yo lo que recomiendo a día de hoy más es inteligencia emocional, fundamental, inteligencia para la vida, entonces ir manejando o ir teniendo esas bases que os decía, amor, trabajo, cultura y amistad, y luego también, pero bueno, dentro de lo que se pueda, la inteligencia auxiliar. Pero que tú o que las personas se planteen en qué soy bueno y ver el contrario de esa inteligencia. Entonces, si yo soy muy analítico, venga, pues voy a intentar ser pues más sintético, voy a intentar ser menos analítico y a partir de ahí empezar a fomentarlas. Siempre sabiendo que tendremos unas áreas más, o sea, pues más desarrolladas para esto y otras áreas menos, pero que poquito a poco se va consiguiendo. Perfecto, muchas gracias.
voy a pasar aquí, que ya voy a pasar a publicar las que nos están pasando. ¿Qué recomendarías para niños con problemas de concentración tipo TDAH? Bueno, depende muchísimo de la edad. Sí es verdad que los TDA, los TDAHs, dependen mucho de la edad. Si estamos hablando de niños de 12, 13, 14 años, yo sí que les haría posible... Perdón, Isabel, 9 años, dice la persona. Bea, que ha escrito, 9 años. Fenomenal. Pues Beatriz, estás en un momento clave, estás en un momento buenísimo. Te vas a reír. Bueno, es buenísimo porque aún tenemos bastante margen para que tu hijo o tu hija pueda volver a retener y sobre todo atender. Entonces, hay que saber que muy probablemente tu hijo bueno, pues tenga muchísima más actividad neuronal. Entonces, lo que tenemos que hacer es focalizarlo en algo. Entonces, hay que focalizarlo primero en algo de movimiento para que luego ese movimiento lo podamos focalizar en algo sin estático, en algo sin movimiento. Entonces, imagínate, yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes un poquito más mayores, de 14 años o así, que como no pueden estar sentados, estudian de pie. Entonces, yo no estoy tan centrada en tienes que sentarte y estudiar, sino tienes que aprendértelo. Entonces, que ahí vayamos teniendo pequeños tips, hay que conocer a los niños, hay que conocer a cada uno para que pueda llegar a la meta que es me lo tengo que estudiar. No es tengo que estar sentado, retenerlo, memorizarlo y sacar buena nota, porque son demasiadas cosas que tiene que hacer y el niño se satura, sino decir qué es lo que necesito. Sacar la nota. ¿Y cómo la saco? Si es necesario que yo me ponga a estudiar dando volteretas, me pongo. También es verdad que todo el tema del TDA, del TDAH, yo lo trabajo muchísimo en consulta y se van dando pautas de conducta psicológicas pues para ir ayudando a esos niños. Pero también te recomendaría, Beatriz, que no etiquetes a tu hijo. El evitar decir, no, es que mi hijo tiene TDAH. Pero ni a nivel de profesores, ni a nivel de amigos, ni... porque se han visto que muchos TDA luego se van remitiendo. Tenemos que saber que además a partir de los 8 o 9 años empieza lo que se llama todo el desarrollo hormonal y neuronal. Entonces, en ese desarrollo estamos más excitados, estamos más nerviosos, nos encontramos en un momento como de mucha más inatención. Entonces, darle la suficiente fortaleza y autoestima para que se dé cuenta que puede, aunque no tenga que hacerlo como estaba establecido, y al mismo tiempo no etiquetar, porque si no al final el hijo pues va, no es que yo tengo TDA, entonces saco mala nota, no es que yo tengo TDA y entonces yo no puedo estar atento. Entonces, importante, por eso os decía, mucha confianza en el niño y reforzamiento positivo. Imagínate que tu hijo tiene 20 temas que hacer o tiene 20 sumas que hacer y solamente hace 2, no te quedes con las 18 que no ha hecho, sino, oye, enhorabuenísima, qué bien has hecho estas 2, venga, vamos así a por la tercera. Ahí es verdad que se requiere de mucha paciencia, pero al final yo he visto verdaderos torbellinos que terminan sabiendo gestionarlo muy bien, muchas veces sin medicación incluso, sin necesidad de medicación, entonces poco a poco. Muchas gracias, Isabel. Pasamos a la siguiente pregunta de Eva. ¿Cómo podemos motivar a un adolescente a que haga su tabla? Pues a ver, se les puede motivar primero preguntándoles qué quieren hacer. Y muy probablemente te digan nada, porque estamos en un mundo en donde como todo cuesta poco obtenerlo en el sentido de, vivimos en el mundo de la inmediatez. Yo quiero comida y se lo pido a Globo, yo quiero no sé qué y está Amazon Prime, yo quiero ligar y tengo Tinder. O sea, imaginaros hasta qué punto vivimos en un mundo que todo lo tenemos para casi ayer. Entonces, probablemente un adolescente te diga, yo no quiero nada. Pero si indagas, ahí hay siempre un miedo. No, pues es que mis amigas no me quieran o que no. Y a partir de ahí tirar y decir, venga, ¿cómo podemos hacer para que esto no pase? Porque todos en esta vida tenemos miedos, absolutamente todos, de una u otra índole, pero todos tenemos miedos. Entonces, saber sacar de ese miedo la oportunidad. Y en el momento que saques la oportunidad, ayudarle, sobre todo en los primeros momentos, a que pues, lo vaya poco a poco consiguiendo. Yo os lo decía ahí, lo ponía en la presentación, hay distintos tipos de motivación. La motivación es lo que mueve, lo que motiva, lo que tira de la persona hacia adelante. Entonces, si no hay nada a día de hoy, pensar en el futuro. Oye, fulanita, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te gustaría ser en el futuro? Y si no lo sabe, gestionar o por lo menos que curiosee.
que se pregunte las cosas. No, es que no me apetece, es que tal y cual. Hay un momento dado que, sobre todo en un adolescente, por mucho que le dé igual, siempre tiene una preocupación, siempre tiene una curiosidad, siempre tiene un miedo. Y a partir de ahí es donde hay que tirar y empezamos a hacer pues, una pequeña tabla de ejercicios, le animamos, lo hacemos al principio con él o con ella, para que luego ya pues, irles dejando un poco más de espacio. Muchas gracias, Isabel. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos quedan dos. ¿Cómo hacer para poner los límites con los videojuegos sin que estemos de mal rollo en casa? Pregunta Almudena. Pues mira, Almudena, claro que teniendo en cuenta la situación del coronavirus es complicadísimo porque incluso para las madres nos ayuda mucho que nuestros hijos estén, pues esto, jugando o estén delante de una pantalla porque por lo menos, como digo yo, están tranquilos. Entonces, ahí es lo que se llama hoja de negociación. Por muy pequeño que sea tu hijo, por mucho que tenga 2, 3 años, hacer un escrito como si fuese un contrato en donde haya ambas partes. Entonces, yo, Almudena Rodríguez, no tengo ni idea, me comprometo a que mi hijo tal, y escribir un periodo de tiempo X en el que mi hijo va a jugar a los videojuegos y él al mismo tiempo también tiene que firmar ese contrato. Puede parecer un poco así, pero es su palabra. Y una de las cosas que los niños siempre son un poco más puntillosos es tú me habías dicho que. Entonces, es importante que digas, oye, pues mira, 1 hora al día, ahora por el tema del confinamiento, pues 1 hora al día de videojuegos. Y que él diga, vale, fenomenal, y que él firme eso. Si hay en mal rollo, en el momento que se termine la hora, el decir, venga, has disfrutado, es decir, sacar lo positivo del momento del videojuego. ¿Y qué has hecho en el videojuego? No, pues me he matado zombies, no, es que he matado marcianos, que no tengo ni idea. ¿Y cuántos has matado? Y empezar a hablar del videojuego. Y a medida que se va hablando del videojuego, pues poder sacar otro tema, o poder sacar otro juego, o poder hacer otra cosa. Pero que no sea corta y cambio, porque entonces el niño va a seguir ahí, quiero, dopamina, y hace que pues, tenga cierto mono. Entonces, sería importante establecer estas cosas. 1, el contrato. 2, cuando finalice los videojuegos, que te pongas a hablar sobre ellos. Y 3, que cambie una actividad que también le guste posteriormente. Es decir, no le pongas a leer si no le apetece nada. Entonces, pues que se ponga a dar toques con el balón si es que se puede, o que se ponga a pintar si es que se puede, o que haga otra cosa que sin ser el videojuego, que es lo que más le guste, que también sea una actividad gratificante para él. Muchas gracias, Isabel. Pasamos, que se está animando la gente y están mandando muchas preguntas, así que vamos con la siguiente. ¿Cómo aumentar la autoestima de un adolescente? También has dicho ya bastantes cosas. Si quieres hacer un breve resumen, pregunta Ana. O sea, yo creo que para aumentar la autoestima es fundamental que sepamos, primero, reforzarla desde que son bastante pequeños, es decir, desde que pues tienen 6, 7, incluso más pequeños, que les vayamos diciendo cosas positivas a nuestros hijos. Pero en el momento de la adolescencia es clave no compararse. En la adolescencia hay una gran caída y un gran pico de caída de la autoestima porque nos comparamos. Como se produce el cambio físico y el cambio hormonal y la mujer empezamos a no vernos bien porque no nos gusta nuestro cuerpo y el hombre se empieza a encerrar en sí mismo, ocurre que empezamos a compararnos. Esta le está pasando esto y a mí no, esta se está desarrollando y yo no, este aquí le ha cambiado la voz y a mí no. Entonces, estas comparaciones son terroríficas, porque cuando uno compara superficies, pero no compara, digamos, el interior, y cuando uno ya compara el interior, entonces ya es emular. Entonces, ¿qué ocurre? No comparar. Entonces, en el momento que digan, no, es que fulanita tiene tal y yo no, decirle a nuestros hijos, no te compares, pero tú tienes esto que es mejor, o ella tiene eso, pero quizá no tenga otra cosa. No comparar, porque eso es siempre un error. Y lo segundo es sacar las cosas positivas que tenga y que ella se dé cuenta que las tiene. Por eso cuando yo decía lo de potenciar la inteligencia, hay que empezar potenciando aquella inteligencia que se nos dé bien o aquella inteligencia que tengamos más desarrollada. Entonces, bueno, pues quizá pues tu hijo, tu hija, Ana, es que no sé, pues sea especialmente bueno en dibujo, sea especialmente bueno con la música, pues fomentárselo. Y en el momento que se lo fomentes, hacerle pensar, oye, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Que tenga como ideas claras de lo que quiere. Si uno no se compara, tiene ideas claras y tiene mensajes que pueda rebatir, es decir, que no es que yo tengo esto y tú no tienes lo otro y entonces ya me hundo, sino que sepa decir, no, pues yo no tengo esto porque es bueno para mí no tenerlo. Estas son las 3 cosas claves que hace que la autoestima, si bien quizá no aumente,
pero se mantenga estable en el momento de la adolescencia, que es cuando más vulnerable está, sin lugar a duda. Muchas gracias, Isabel. Hay una pregunta de Marifé que preguntaba prácticamente lo mismo, ¿vale? Que no la voy a poner ya, la estaba viendo aquí, cómo potenciar la autoestima en un adolescente. Paso a la siguiente. Esta es de Antonio, que nos dice, pregunta cómo afrontar la inteligencia emocional en un adolescente introvertido. Preguntándole sobre lo que piensa, lo que opina, lo que le producen las cosas. Es decir, los varones, los chicos, cuando llegan a la adolescencia se cierran y de hecho, bueno, pues hay un libro que yo recomendaría si a alguno pues, le interesan estos temas, que está escrito por Mariolina Cerrotti, que es una italiana buenísima, que ha hablado mucho sobre la evolución o el desarrollo del niño a hombre y de la niña a mujer. Es muy interesante porque explica cómo hay una etapa entre los 12 y los 18, 17, dependiendo, cómo el niño se cierra en sí mismo. En general, casi todos los chicos se encierran en sí mismos. Mientras que las mujeres es hablar, 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 hablar. Os lo comentaba antes con el tema de los hemisferios cerebrales. Entonces, yo lo que te recomendaría, Antonio, es que tú le preguntases a tu hijo y que si tú además eres el padre, que padre hable con el niño y madre hable con la niña. Perdona, Isabel, que ha puesto Antonio, que es una niña de 12 años, por si quieres especificar un poco más. Genial, perfecto, Antonio. Vale, pues sería bueno, Antonio, que tu mujer o una mujer cercana a ti pueda hablar con tu hija y que le vaya preguntando, pero desde cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿te gusta esta comida? Sí, me gusta. ¿Por qué? Pues no sé, porque está rica, pero ¿por qué está rica? Y entonces que te diga, pues porque me gusta mucho cómo sabe el tomate. Entonces, hablando de pequeñas cosas así, la niña empezará a expresar. Por ejemplo, cuando llore, en vez de decirle, pero hombre, no llores, o lloras porque te han quitado esto, o lloras porque no tienes esto, o lloras porque te has hecho daño, preguntarle, ¿y por qué lloras? No, porque me lo han quitado, eso es acto. Pero que tú le preguntes, ¿y por qué lloras porque te lo han quitado? No, porque yo lo quería. Entonces ahí ya tenemos cierta envidia, entonces le decimos, ¿entonces lo querías tú? ¿Tienes un poco de envidia de que lo tenga él? Entonces, empezar verbalizando nosotros las emociones para que, en este caso, la niña se vaya haciendo o vaya manejando un poco las emociones y en un futuro, quizá ahora con 12 años es un poco pequeña, pero quizá con 14, ya te diga, jo, hoy me he puesto triste porque tenía envidia, porque fulanita tal. Entonces, empezar preguntándole, tú verbalizar lo que crees que le puede producir para que luego esta niña de 12 años, quizá con 13 o con 14, te lo exprese. Si es verdad que, bueno, pues tenemos que saber que hay que saber manejar el mundo emocional. Yo tengo mucho paciente en la consulta que me dice, ¿qué tal estás? Bien, mal. Hay que empezar a manejar. Estoy triste, estoy angustiado, estoy nerviosa, estoy feliz, estoy entusiasta, no tengo ni idea. Pero que vosotros mismos en casa, los padres, abuelos, gente cercana, vaya manejando también lenguaje emocional. Porque solo así tu niña, Antonio, se va a dar cuenta de que hay, bueno, pues un amplio espectro emocional del que se puede hablar y en el que es un ambiente sobre todo cómodo para hablar de eso. Muchas gracias, Isabel. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Miguel Ángel, que nos pide algún consejo para ayudar a adolescentes a manejar la ansiedad, depresión leves por el estado de confinamiento. También pregunta después, que ya lo hilo con esto, que ante exámenes tipo EBAU. Vale, la ansiedad por estas situaciones. Llevo todo el confinamiento un poco hablando sobre esto, entonces me hace mucha gracia porque, bueno, el tema del coronavirus, lo que hay que saber es que es el momento histórico de mayor incertidumbre que se ha vivido a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo tiene controlado. Nosotros tenemos el seguro de vida, el seguro de coche, el seguro de casa, el seguro el médico, el seguro de lo que sea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que por primera vez en la historia nada está asegurado. Bueno, estar en casa, pero ni siquiera estar en casa, medidas higiénicas, pero tampoco las tenemos todas con nosotros sobre las medidas higiénicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto produce estar en unos niveles de ansiedad bastante elevados, porque como yo no sé qué va a pasar, como yo no sé qué va a ser, como yo no sé qué voy a hacer, esto produce que haya cierto desasosiego. ¿Qué ocurre? Que ese desasosiego el ser humano tiende o bien o a no hacer nada, y va, pues me tiro en el sofá o pues no hago nada, o por otro lado, es decir, bueno, pues ya se verá y me pongo a hacer todas esas cosas que nunca he hecho, pero sabemos en el fondo que tampoco es lo que estamos esperando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, horarios.
Y es importantísimo tener un horario, pero aunque no tengamos clase, aunque hayamos sacado todo 10 o aunque, yo qué sé, aunque tenga que hacer miles de cosas, un horario, importantísimo. 2, hacer todos los días algo distinto. Entonces, ¿qué es hacer algo distinto? Bueno, pues que un día haya en casa, pues, noche de peli, otro día noche de trivial, otro día noche de sin estar, otro día que, pues, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica que son bastantes en casa, son 5 hermanos, ya de unas determinadas edades, entonces, pues hacen noche de debate. Entonces, pues el otro día, bueno, pues una habló de Rosalía, entonces, claro, los padres que no tenían ni idea de quién era Rosalía, pues terminaron aprendiendo de Rosalía, otra que está estudiando farmacia, pues habló un poco de temas de farmacia. Es decir, horario, hacer todos los días un plan distinto, luego tener momentos en los que la gente esté sola, que, pues mi hijo que esté solo, yo momentos de soledad, de silencio. Tenemos que saber que están en silencio. Y luego momentos que estemos con el otro, pero de calidad. No me vale estar hablando todo el rato del coronavirus, no me vale estar hablando todo el rato de que tengo que estudiar, o no me vale de qué horror la situación. Pero hablar de otros temas, ese momento específico, que son solamente 10 minutos o 15 minutos, pues fenomenal 15 minutos, pero que sean esos minutos de calidad. Entonces, la ansiedad se va en el momento en que uno es más flexible, entonces se adapta a la situación, y la depresión se va, en este sentido estoy entendiendo, Miguel Ángel, como me pones leve, pues entiendo que es, bueno, pues cambios de ánimo. La depresión se va en el momento que tengo una motivación. Entonces, pues ese es el momento para sacar un hobby, es que me da igual que sea ponerse a hacer legos, que sea ponerse a pintar, que sea ponerse a tocar, que sea ponerse a componer, a hacer poesía, es que no tengo ni idea. Pero, ansiedad, cuidado con la incertidumbre, cuidado con lo que yo llamo el laissez-faire, y la depresión se combate con la motivación, con tener un motivo por el que levantarme todas las mañanas. Y ese motivo está sujetado, está firme gracias a, por lo que os digo, de un pequeño horario, de hacer cosas distintas, de cambiar a veces roles. Oye, pues hoy vas a cocinar tú. Y los padres, permitir que cocine tu hijo aunque tenga 16 años. A ver qué te hace. Es decir, intentar también que, bueno, pues que cada cual vaya sacando lo mejor que tiene. Y así intentaremos un poco gestionarlo. Muchas gracias, Isabel. Nos quedan 2 preguntas, vamos a cerrar ya el turno de preguntas, ¿vale? No sigáis preguntando, aunque yo creo que ya más o menos la gente estaba terminando porque ya se está yendo cada vez más gente, y por terminar y cerrar esto bien. Nos pregunta Almudena, a ver que la pongo aquí, ¿qué podemos hacer para que superen la frustración, edades de sus hijos, 29 y 15 años? Vale, bueno, es que depende mucho a qué frustración o un poco en qué ámbito te refieras, Almudena. Pero la frustración normalmente viene o se crea o se arraiga en nosotros mismos por querer algo que no estamos consiguiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿por qué no lo estoy consiguiendo? Porque es demasiado difícil, porque está fuera de mis posibilidades, porque es materialmente imposible, es que no tengo ni idea. En estudios, sobre todo, Isabel, perdón, dice, sobre todo en estudios. Vale, entonces, pensar, o sea, estoy frustrada en los estudios pues porque no me los saco o porque no estoy sacando lo que quiero. Entonces, pensar, ¿por qué no estoy sacando lo que quiero? Quizá no le he dedicado suficiente tiempo, quizá pues no se me da especialmente bien, no lo entiendo, cualquier cosa. Pero que, yo os lo decía, comprender es aliviar. Que tus hijos, Almudena, se planteen por qué no les está saliendo. La frustración es cuando algo no sale como nosotros queremos, cuando algo no lo estamos consiguiendo. Entonces, preguntarse o preguntarnos por qué no se está consiguiendo. Y entonces, a partir de ahí, va a salir la respuesta. Mira, es que no está saliendo porque me parece aburridísimo. Entonces, vamos a hacer lo que no sea tan aburrido. Mira, es que no lo estoy sacando porque me parece complicadísimo. Venga, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo más sencillo. Mira, es que no me apetece estudiar porque soy una vaga. Ah, pues ahí ya tenemos otro problema. Pero en el momento en que nos planteamos el por qué, e incluso tus hijos, que ambos ya son mayores, en el momento que entienden y que dicen, claro, por eso, entonces ya baja un poquito el nivel de cortisol y entonces yo ya estoy en una situación de abarcar o enfrentarme al problema de otra forma.
Pero sí te digo que también ver pues un poco expectativas, también ver un poco, bueno, pues cómo estudian, ver un poco si se comparan, y ahí pues el de 29 no es que todos mis amigos están casados o todos mis amigos tienen unos trabajos fabulosos o yo estoy frustrado por que no me sale la oposición, es que no tengo ni idea, pero cuidado ahí una vez más también con las comparaciones. Muchas gracias, Isabel. Pues la última pregunta muy concreta ya de Eva también, que nos pregunta si nos puedes recomendar un límite de tiempo para el móvil para su hijo o hija de 16 años. Por supuesto, Eva. No te puedo ser ni más clara ni más... Hay que ponerle límites a los niños con los móviles. Tengan 16, tengan 17... y os diría casi que tengan 18. Yo tengo una conferencia sobre las nuevas tecnologías y el manejo de las nuevas tecnologías y es un tema que cada vez pues, preocupa más. También mi hermana Marian ha hablado también mucho sobre ello. Entonces, hay que ponerles límites. Quizá los límites sean, no se come con el móvil. Por ejemplo, yo recomiendo ni una sola comida, ni desayuno, comida y cena con el móvil. Pero no con el móvil encima de la mesa boca abajo. No, no, no. Ni siquiera con el móvil en el pantalón. Se deja el móvil encima del cuarto, encima de la mesilla de noche. Es que me da igual. Ahí es un límite. Otro límite, por ejemplo, y esto cada vez me doy más cuenta, no llevarme el móvil al baño. O sea, yo tengo infinidad de personas que tengo una paciente que me dice, no, es que el otro día estuve una hora con el móvil, y digo, pero una hora, y me dice, sí, mientras estaba en el baño, y digo, ¿estuviste una hora en el baño? Y me dice, no, pero tampoco vamos a entrar en esto, pero pequeño truco, no llevarse el móvil al baño. Y incluso esto, hacerlo atractivo, Eva, es decir, que tú no hables de límites, sino, venga, os voy a proponer que a ver si un challenge de estos que se llevan ahora tanto, entonces, a ver si podéis no ir al baño con el móvil. Y te dirán, sí, por supuesto, a ver. Entonces, eso, por ejemplo. Luego, otra cosa que yo recomiendo, por lo menos una hora antes de irse a la cama, no ver ni la televisión, ni la tablet, ni el móvil. Pase lo que pase. Y entonces, esa hora antes, que puede ser incluso ducho a mi hijo, cena y a la cama directamente, pero que no haya una pantalla en ese lapso de tiempo. Y entonces, incluso, tu hija tiene 16 años, que entiendo que pues, se acostará un poquito más tarde, ahí, pues, hacerlo como un poco de juego. Tabla de ejercicios de la monta, este puede ser un ejercicio. Que lo último que yo vea cuando me vaya a la cama no sea el móvil. Entonces, creo que sin decir, no nos vamos a poner, solo puedes utilizar el móvil una hora al día. Hombre, sería fantástico, pero también hay que ser realistas. Entonces, si tienes, Eva, un hijo o una hija que, bueno, pues es un poco más combativo, que le digo yo, te recomendaría que le pusieses estos pequeños límites. Las comidas, antes de irme a la cama, el tema del baño. Por ejemplo, se dice que la atención la podemos retener durante 45 minutos como máximo. Y cada 45 minutos tenemos como una pequeña desconcentración, que suele durar, dicen los expertos, entre 7 y 10 minutos. Entonces, decir, venga, pues cada 45 minutos miras el móvil cuando estés estudiando. Cada 45 minutos vienes a mí y yo te dejo el móvil los 10 minutos esos. Y un poco para así hacerle ver que es la niña o el niño el que controla el móvil, no el móvil el que controla al niño. Un poco como lo que os decía antes del orden. Y a partir de eso, pues el niño se va a ir dando cuenta que, oye, pues yo me sé controlar. Y se enfadará y se enfurruñará y dirá, pero sí es verdad que produce oxitocina, que esta es la hormona que os hablaba antes, el saber que lo estás haciendo bien. Aunque no te apetezca, pero que estás haciendo lo que debes hacer. Entonces, bueno, pues pequeños trucos que sin hablar de límites, que siempre suele ser como más pesado y no gusta nada, el decir, bueno, pues vamos a establecer esto, o vamos a hacer esto, o te voy a hacer este challenge que te decía, a ver si puedes, si realmente lo puedes hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues ir teniendo pues, ciertos truquillos para conseguir que no esté todo el día enganchado al móvil. Pongo ya el modo vídeo para despedirnos. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, la gente está dándote las gracias. Ha sido fantástico esto. La verdad es que sí, yo creo que ha estado muy bien. La gente parece que le ha gustado también mucho por lo que nos están comentando en el chat. Así que nada, un placer de verdad. Recordar a los asistentes y a las asistentes que os vamos a mandar un mail, por favor, con el cuestionario de satisfacción, ¿vale? Para que valoréis, que es importante para luego, bueno, que veamos eso, si os ha gustado o no y que podemos mejorar para futuras conferencias. Y nada, Isabel, a ti agradecerte enormemente tu presencia, tu disposición y esta charla tan interesante de esta tarde. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Nos vemos otro día. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.